Vamos a orar. Padre bendito, Señor eterno, ahora que nos disponemos a leer tu palabra, a meditar en ella, necesitamos de tu ayuda, Señor. Rogamos la iluminación de tu Espíritu Santo para poder discernir, para poder comprender tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, porque en nuestra propia capacidad no podemos, Señor. Sabemos que con tu ayuda, con la obra de tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos, orientando nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, Señor, somos bendecidos por ti, porque eres tú quien nos ayuda a comprender y a entender tu palabra para nuestras vidas, Señor. Rogamos tu asistencia, tu ayuda y tu dirección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 10. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 10. Y vamos a tomar lectura de el Salmo como tal. Y vamos a leer también en el Nuevo Testamento y vamos a tener en el Nuevo Testamento nuestra lectura en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 24, Lucas 24, para leer los versículos del 13 al 31. Lucas capítulo 24, para tomar nuestra lectura de los versículos 13 al 31. Leemos entonces en el Antiguo Testamento dice así, versículo 1, Salmo 10, 1. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos. Y se dice a sí mismo, nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Cual león en su guarida se agazapa, listo para atrapar al indefenso. Le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo, Dios ha olvidado.
se cubre el rostro, nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo, y no te olvides de los indefensos, ¿por qué te han de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuenta? Pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídeles cuentas de su maldad y haz que desaparezcan por completo. El Señor es Rey eterno. Los paganos serán borrados de su tierra. Tú, Señor, escucha la petición de los indefensos. Les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. Y pasando al Nuevo Testamento, leemos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 24 y vamos a dar lectura desde el versículo número 13 al versículo número 31. Lucas 24, 13 del versículo Lucas 24 del versículo 13 al versículo 31 y dice así: Aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió
y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermano. Vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a entonar la doxología. Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Abramos nuestras Biblias nuevamente en el Evangelio según San Lucas y tendremos la lectura desde el versículo 24, o la meditación, que hemos estado considerando en relación también a el pasaje de Primera de Reyes, el capítulo 19, 1 al 4. Les invito a tomar lectura de Primera de Reyes. Sí. Primera de Reyes, el capítulo 19, y leemos los versículos 1 al 4. Y dice así, Primera Reyes 19, versículo 1 al 4. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó, y a su sombra, con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Amén. Yo quisiera retomar estas lecturas que hemos tenido tanto del libro de Reyes como el pasaje de Lucas y considerar en nuestra meditación del Salmo número 10. Venimos revisando el libro de los Salmos y estamos avanzando y continuaremos avanzando en nuestra meditación de la palabra del Señor. Y hemos visto en los salmos iniciales, y estuvimos viendo el domingo pasado el salmo número 2, que se conoce el salmo mesiánico, donde se alude a la persona de Cristo, lo que el Señor va a hacer en relación a lo que significa su persona y su obra por salvar a su pueblo. Y hemos estado viendo en los salmos siguientes como el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, expresiones que tienen que ver de David sobre su adoración,
sobre su relación, sobre su comunión con Dios. Y hemos visto también que en estos salmos hay momentos de alegría, pero también hay momentos de súplica, de angustia. Y la pregunta es, ¿por qué se han escrito el libro de los salmos? Y si pensamos que son 150 salmos, vemos que es muy numeroso esa comparación de otros libros que pueden ser solamente versículos, como es Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Tiene solamente unos versículos. Pero ¿por qué 150 salmos? Y en particular nosotros hace unos domingos atrás hemos terminado de estudiar el Salmo 119, que es un salmo muy extenso de 176 versículos y que hemos tomado 1 año y 3 meses para terminar de estudiarlo párrafo por párrafo, versículo por versículo. Y hemos visto ahí en ese salmo cómo Dios obra en la vida de sus hijos. Y cómo esa palabra de Dios en momentos de alegría, en momentos de tristeza, de incertidumbre, en la vivencia que nos toque o nos corresponda vivir, el Señor siempre está allí y el Señor siempre nos va a ayudar. Entonces, eso es lo que hemos visto nosotros con el Salmo 19 y seguimos tomando referencia a los salmos posteriores también, o siguientes que están en nuestra Biblia. Son 150 salmos. ¿Por qué tanto? La diversidad de experiencias, de vivencias en la vida del ser humano son muchas y son múltiples. Unos para varones, otras para mujeres, otras para varones y mujeres, jóvenes, mayores, en éxito, en fracaso, en angustia, en alegría. Son diferentes momentos en la vida que tenemos y cuando revisamos los salmos también hay esas referencias de alegría como de angustia, como de tristeza. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por ejemplo, el Salmo 121. Diferentes salmos que hay y que todos en una u otra forma nos llevan a nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra vida a Dios. En alegrías, en tristezas, en angustias. Bien, yo quisiera en ese sentido considerar esa referencia, esa alusión que hemos visto de Elías. A Elías lo querían matar. Y yo, como ser humano, ¿era un profeta de Dios, un mensajero de Dios? Claro que sí, pero tenía miedo. Por eso el Salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué más dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y hemos tenido nosotros y tenemos diferentes experiencias de vida. Claro que sí. Entonces, volvamos al Salmo 10 y es importante tomar la consideración de lo que este Salmo refiere en la vida del creyente. En la Biblia que yo tengo aquí, no sé si en la Reina Valera del 60, pero hay otras versiones, ustedes pueden ver que el Salmo 9, del versículo 1, hay unas letritas. El versículo 1 dice Aleph, no sé si lo tienen en su Biblia. Después en el versículo 3 dice Bet. Y después en el versículo 5 dice Gimel. Y después el versículo 7, Hi, Bau, Zain, etc. Y uno ve que en el Salmo 9 y en el Salmo 10 hay esas letritas. Esas letritas, ¿recuerdan qué son? Las letras del alfabeto hebreo. Por ejemplo, en el Salmo 10, en la última parte del versículo 17 y 18, está Taf, que es la última letra del alfabeto hebreo.
Nosotros en nuestra versión en español la tenemos divididas como Salmo 9 y como Salmo 10. Pero en la Septuaginta es un solo salmo. Y ¿recuerdan dónde han aparecido estas letritas de Aleph, Get, Bet, Gimel, Dalet? ¿Dónde lo hemos visto? En el Salmo 119, que también está dividido en 22 partes de 8 versículos cada uno, el Salmo de 176 versículos. Es una métrica, recordemos que el libro de los Salmos también, o fundamentalmente, es literatura poética, pero también hay sapiencial, y entonces este ordenamiento que hay ayuda para que el lector pueda tenerlo presente, y etcétera, etcétera, que es un mensaje de Dios y hay una intencionalidad en el autor. Pero aquí, por ejemplo, nosotros vemos el Salmo 10 que hemos leído, del versículo 1 hasta el versículo 6, hay un bloque, vamos a decirlo así, de 6 versículos. Pero en el Salmo 9, por ejemplo, vemos que en Aleph solamente son 2 versículos, el 1 y el 2. ¿Será muy importante esa división? Bueno, es una estructura que nos ayuda a entender principios, pensamientos, asuntos que el autor sagrado refiere. Entonces vamos a ver que algunos son más breves, son un poquito más largos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a tomar ahora la lectura del Salmo número 10. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos. Y se dice a sí mismo, nada me hará caer. Siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Una pregunta, ¿hemos visto a alguna persona así? A veces, algunos aspectos aludidos aquí, podemos ver en algunas personas. Y lo que mire es qué hay en el corazón de este hombre para que exprese lo que dice el versículo 7 del mismo Salmo 10. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas. Se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Cual león en su guarida se agazapa, listo para atrapar al indefenso. Le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado. Se cubre el rostro, nunca ve nada. Hasta ahí nomás. Algunas cosas pueden ser no conocidas o tenemos una idea de lo que quiere decir el autor sagrado aquí. Y vemos que hay una expresión por parte de David, al empezar el Salmo 9, dice, al director musical, sígase la tonada de la muerte del hijo, Salmo de David. David, recordamos quién era David. Y David fue un hombre, un judío, un hebreo a quien Dios escogió y llamó. Fue rey de Israel.
Y la alusión que la palabra de Dios da a David es una manifestación bastante particular. Un hombre conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir que David era alguien extraordinario. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su ética? ¿Cómo era su moral? Pueden abrir sus Biblias en el Salmo número 51. Voy a leer la nota de los masoretas que está puesta aquí, en esta Reina Valera del 60. Antes de empezar el Salmo dice así: al director musical, Salmo de David. ¿Y qué detalle nos da de contexto? Cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. ¿Se recuerda lo que dice el Salmo 51? Tremendo el Salmo, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme, etcétera, etcétera. Lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi maldad. Si la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Que había rasgos y aspectos de esta persona? Sí, que Dios valoraba y apreciaba. Pero fue un hombre que jamás cometió pecado. No, vemos ahí que cometió adulterio con Betsabé. O sea, fue desleal al esposo de esta mujer y procedió de una manera tan pecaminosa como cualquier ser humano. Pero hay cualidades, hay particularidades en cada ser humano que la Biblia también destaca y muestra. Y es lo que quisiera que podamos considerar aquí en el Salmo 10. Y el Salmo 10, cuando dice el versículo 1, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? ¿Qué pensamos de David? ¿Está pasando un buen momento o está aludiendo a una situación difícil? Está aludiendo a una situación difícil. Claro que sí. Entonces, es importante que nosotros consideremos esto. Por supuesto que sí. Cuando hay momentos de alegría, de regocijo, vamos a ponerlo así, de bienestar, todos los disfrutamos, ¿no es cierto? Pero también hay momentos de dificultad, hay momentos difíciles, hay momentos de angustia y no queremos ni estar allí. Pero no es si queremos o no queremos estar. Las vivencias vienen, las experiencias se dan. Entonces, ¿qué podemos aprender de este salmo? Y quisiera entonces ir a la referencia que hay en los primeros versículos. Y dice: ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? David está en aflicción. Y es como que se está quejando: Señor, ¿dónde estás? Tengo problemas, tengo dificultades, Señor. ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Y ya nos lleva a un contexto entonces de prueba, una experiencia difícil que David, el salmista, quiere referir. Y con arrogancia, dice el versículo 2, con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. Y él está viviendo aquí una situación difícil. Hay un choque, vamos a decir así, en cuanto a su vivencia como tal. Y es que David
como cualquiera de nosotros, hemos tenido o tenemos momentos de alegría, ¿sí? Como decimos, la pasamos bien. Pero también tenemos momentos de prueba. También tenemos problemas de dificultad. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos así? Y los salmos muestran eso. En alegría, en angustia, en adversidad, en prueba, en la situación que sea, el alma del creyente vuelve siempre a su Creador. Busca su norte, su definición, su rumbo, no en Él, en el Señor. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Recordemos, es la expresión de David. También están los temas de traducción y etcétera, y etcétera, etcétera. Pero podemos rápidamente reconocer que él está pasando una situación difícil y dura. No necesariamente significa que él está llevando ese problema porque él es la víctima, pero él ve y tal vez no puede arreglar la situación que está frente a él, pero que no le es desconocida, pero está allí, ¿no? Y es algo que llama la atención, porque dice, con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. Hemos visto cuando una persona abusa de otra persona, y a veces ha pasado eso, o a veces en la televisión. Nos pasan en las noticias situaciones insólitas, increíbles, pero se dan. O a veces en las series, en la televisión, lo que vemos, se ve que hay alguien que aprovecha la situación y está explotando, abusando a las demás personas. Lo que fuere, pero son circunstancias que el salmista lo ve y entonces dice, ¿cómo puede ser posible esto? No puede ser. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? Señor, ¿por qué? Y el Señor muchas veces deja pasar las cosas para mostrarnos, para enseñarnos a cada uno en nuestra vida algo muy propio, muy particular. Recuerde lo que dice este hombre. Versículo 5. Bueno, primero veamos qué está pasando con él. Dice, todas sus empresas son siempre exitosas. ¿A qué se deberá ese gran éxito? Tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos. David dice, pero si este hombre es malo, es abusivo, ¿cómo le va tan bien? Tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos. Y se dice a sí mismo, nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. ¿Qué pensamos? ¿Una persona humilde, una persona sencilla, o es una persona soberbia, altiva, nada cosa, y etcétera, y etcétera, etcétera? Nada, versículo 6, nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Hay una porción de la Escritura que refiere en cierta medida ese pensamiento cuando dice, deja al necio en su necedad. Y Dios va a permitir que ocurran las cosas porque Él tiene propósitos en cada una de ellas. Y parece que Él no se ha dado cuenta o no se da cuenta de lo que pasa. Sí, el Señor se da cuenta absolutamente de todo. Y por ejemplo, en el Salmo 9, recuerden que es un solo salmo, 9 y 10 es un solo paquete. En el Salmo 9, el versículo 7 dice, pero el Señor reina por siempre. Para emitir juicio ha establecido su trono. Juzgará al mundo con justicia. Gobernará a los pueblos con equidad. El Señor es refugio de los oprimidos,
es baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre. Estoy leyendo Salmo 9, versículo 9. Versículo 10. En ti confían los que conocen tu nombre. Porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Jamás abandonas a los que te buscan. Y aquí en el Salmo 10, que lo digo por tercera vez en el versículo 1, dice: ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Daría la impresión, que Dios no quiere saber nada con lo que está pasando y se mantiene al margen. Recordemos, eso fue escrito por David y se está registrando el pensamiento de David. Pero aún así, Dios inspiró para que este hombre escribiera, registrara esas cosas. Un pensamiento tan humano, pero tan real. Y David ve que con arrogancia, el versículo 2, persigue el malvado al indefenso. Persigue el malvado al indefenso. Pero dice algo acá: se enredará en sus propias artimañas. Y algo también particular: el malvado hace alarde de su propia codicia. Alaba al ambicioso, y ahí está la gran diferencia en su enfoque de vida, y menosprecia al Señor. O sea, el hombre malo, el hombre con ese sentido de autosuficiencia, como dice aquí, hace alarde de las cosas que tiene, es ambicioso, sin embargo, dice, menosprecia al Señor. No la reconoce como tal. Entonces, David nos está registrando, nos está narrando esto, y él lo expresa de una manera tal que está aludiendo al hombre malo, perverso, cruel, y se lo refiere al Señor. Y lo alude. Versículo 3. Menosprecia al Señor. Malvado. El malvado levanta insolente la nariz. ¿Qué quiere decir levanta insolente la nariz? Un alto sentido de humildad. Lo opuesto, ¿no? Soberbia. No da, versículo 4, la última parte, no da lugar a Dios en sus pensamientos. No está presente Dios. Sin embargo, versículo 5, ya lo leímos. Todas sus empresas son siempre exitosas. ¿Y entonces por qué le va bien? En un determinado momento sí. Pero sin embargo, después veremos que esto pronto pasa. Y el salmista justamente observa esto y lo refiere. David también, como ser humano, tiene vivencias, experiencias, y ha visto algo análogo y parecido a él en relación a la experiencia de vida como hijo de Dios. El Salmo 13, el versículo 1, ¿qué dice? Voy a leer el Salmo 13, dice, Salmo de David. Versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Versículo 2. ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, lo he vencido.
así mi adversario no se alegrará de mi caída, etcétera, etcétera, etcétera. La experiencia dura para David también, sí, lo está refiriendo por eso. Es de manera análoga, hay muchos salmos, solamente uno más y ahí vamos a continuar. El Salmo 22, sí, ahí dice Salmo de David. En el Salmo 22, el versículo 1, ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Les trae a memoria alguien que refirió estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesús, cuando estuvo en la cruz, Salmo 22, el versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Y en el mismo Salmo, el versículo 19, ¿qué dice? Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. David conoce al Señor. David sabe quién es Dios. Es su Dios y está en momentos de prueba, de adversidad, Y él ora al Señor y le pide su ayuda. Se lo da, lo manifiesta, lo expresa y Dios le ayuda. Una experiencia tan humana que nosotros también lo tenemos en relación a nuestros compromisos tal vez laborales, en relación a nuestra interacción interpersonal, es decir, en diferentes momentos de la vida pasan este tipo de cosas. Y David hemos visto, y hay más pasajes si quieren revisarlo después, Salmo 35, Salmo 38 y otros más. Pero, ¿qué significa ese hecho de la alusión de parte de David a situaciones como la que acabamos de decir? Siempre en la experiencia humana se darán matices de muchas cosas. Y aquí vemos cómo el hombre altivo, cómo el hombre arrogante desprecia, ignora a Dios y atropella y destruye a su prójimo. Y parecería que el Señor no está. Porque ¿cómo permite que este hombre haga estas maldades? Precisamente para verlas, para observarlas, para aprender y ver que el Señor en su tiempo obra, en su momento actúa. Y esto es lo que está pasando con David. ¿Y qué va a hacer David entonces en esta situación que estamos aludiendo? Y ahí quisiera llevar la atención al pasaje que leímos de Primera Reyes, el capítulo 19, en la lectura del versículo 1 al versículo 4. Primera Reyes 19, 1 al 4. Elías huye, acá hay un título que las sociedades bíblicas ha puesto al empezar el capítulo 19 de Primera Reyes. Dice, Elías huye a Horeb. Y así como vemos en el caso de Elías, hay muchos profetas en el Antiguo Testamento que tienen momentos y circunstancias bastante particulares y en todas ellas el Señor está allí, el Señor está presente. Y lo que dice el versículo 1, ¿no? Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo habían matado a todos los profetas a filo de espada. Jezabel envió entonces su mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó, huyó para ponerse a salvo
Cuando llegó a Beerseba, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde vio un arbusto y se sentó a la sombra de ella con ganas de morirse. Señor, harto estoy, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Pero Elías no era un mal hombre. Elías no era un hombre perverso, estafador de la gente. No, es profeta del Señor. Pero le toca pasar también experiencias y situaciones, circunstancias difíciles. Y las está viviendo. Y es algo que también a nosotros nos ayuda a considerar el obrar y el proceder de Dios en nuestra vida. A veces tenemos circunstancias difíciles y oramos, Señor, ayúdame, Señor, ayúdanos a superar esta situación que es adversa y que es difícil. Y parecería como que el Señor no escucha. Y uno dice, Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y parece que el Señor no escucha porque no hay ninguna respuesta. Sin embargo, a veces nos hemos equivocado en plantear las cosas o no hemos entendido bien la realidad. Después, en un momento, se ve cómo el Señor obra de una manera extraordinaria y cómo son esos caminos del Señor a veces muy extraños o distintos al proceder que nosotros como seres humanos tenemos. Elías también está pasando situaciones tan difíciles como las de David. Y el Señor tiene un propósito también para con su siervo Elías, ¿sí? Y lo tiene. Y entonces Elías tiene que huir porque si no lo van a matar. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Caminó todo el día por el desierto. Wow, qué difícil debe ser. Yo he estado una vez por Piura y no he estado en el desierto así, como se dice, tierra pura y sol, pero el calor es muy intenso y sofoca. Elías caminó un día por el desierto. ¡Wow! Lo que muestra esta situación es que la experiencia fue dura, muy dura, pero su vida estaba en peligro. Entonces también tuvo dificultades y adversidades, sí. Y eso es, el Señor permite las cosas siempre con un propósito. Por eso el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y así como somos probados, evaluados en nuestro conocimiento sobre ciertas materias que se supone hemos aprendido y tenemos dominio, también somos probados en otro tipo de situaciones y en circunstancias que no las escogemos, pero que sin embargo surgen y están allí. Elías experimentó riesgo de muerte, sí. Y caminó todo un día en el desierto, sí. Y fue la medida que tomó el Señor para que este siervo suyo no muriera, sí. Y que fue duro, lo fue. Y así son las cosas que el Señor nos da. Y es importante ver entonces en manos de quién estamos. Y estamos en las manos de nuestro Señor. No te dejaré ni te desampararé. ¿Recuerdan ese versículo que le dijo Dios a Josué? Solamente esfuérzate. 1, 2, sé valiente. Sí, vienen las dificultades, son duras. No temas, yo estoy contigo. Esfuérzate. Y es lo que pasa en nuestra vida
en un sinnúmero de situaciones o circunstancias que son formativas para nosotros también. Y vemos aquí que este siervo del Señor pasa una situación muy difícil. Después de Elías viene otro, solamente lo voy a mencionar, otro profeta, y es Eliseo. Y Eliseo le hace la posta a Elías, pero es lo mismo. Dios lo va a usar en Samaria, Dios lo va a usar para con su pueblo, manifestando su propósito para con cada uno de ellos, de tal manera de que eran mensajeros del Señor para bien del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo vemos las cosas? Y como hijos de Dios, y lo hacemos todos los días como seres humanos, ¿cuál es la perspectiva que tenemos de las cosas? El Señor está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Ahí está, la promesa de la presencia del Señor. Tú esfuérzate, tú sé valiente, adelante, no te detengas, sigue, y yo estaré contigo, no desmayes. Y nos ayuda escuchar estas palabras, sí, porque las experiencias que tenemos son adversas y difíciles, pero recordemos una cosa: el Señor es el que está permitiéndonos esas vivencias y nos va a dar lecciones de vida para cada uno de nosotros. Y es lo que se ha visto aquí en relación a este Salmo 10 como vivencia de David. Dice el versículo número 3 del Salmo 10: el malvado hace alarde de su propia codicia, alaba el ambicioso y menosprecia al Señor. Decíamos, el Señor va a dejar que el hombre proceda conforme piensa y cree que debe hacerlo. Se jacta, menosprecia y tal. Bueno, aquí dice menosprecia. Hay otros pasajes en la Biblia, otras citaciones, donde el hombre maldice a Dios. El malvado, versículo 4, levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Completamente al margen de Dios. No le interesa, no lo considera. Es más, sus empresas, como lo hemos leído, son exitosas. ¡Wow! Le va bien, se burla de todos. Y dice, nada me hará caer, siempre seré feliz. Nunca tendré problemas. Nosotros cuando escuchamos eso decimos, oye, un momentito, nunca tendremos problemas. ¿Dónde vives? Porque sabemos que en el mundo en el cual vivimos siempre van a presentarse dificultades. Y los tomamos como retos, son oportunidades para crecer, por supuesto. Pero a veces nos cogen cuando estamos cansados. A veces las dificultades nos cogen cuando estamos abrumados con enésimas tareas. ¿Y qué hacemos? Dios mío, Dios mío. Ahí está. Y el Señor Jesús nos muestra la humanidad del ser humano. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el propósito de Dios. El Señor, recordemos, nos está sustituyendo. Por eso es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque el Señor Jesucristo experimentó lo que nosotros debimos experimentar. El juicio, el castigo de Dios. Y como era humano, 100% lo sentía y 100% lo comunicaba. Pero también Él era Dios. Pero nos muestra la realidad de la dureza, de lo duro que es una vida en prueba, y que el Señor allí debemos tener la certeza de que no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Este hombre malo, en el Salmo 10, en el versículo 7, ¿qué dice? Llena está su boca de maldiciones. O sea, todavía maldice al Señor. Dice de mentiras.
cambia las cosas y hace lo que mejor le parece. Y amenaza, y todavía amedrenta a la gente. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas. Esta parte refleja la crueldad de este ser humano. Se esconde, versículo 8. Se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Un abusivo, un pedante, un soberbio, un altivo, sí. Y hace eso. Versículo 9. Cual león en su guarida se agazapa. Listo. ¿Para qué? Para atrapar al indefenso. Le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. En la descripción del salmista, wow, qué duro, se ve qué fuerte es la experiencia, la vivencia que está experimentando este hombre. Y entonces ahí está, versículo 2. Levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo, y no te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Sí, lo ignora completamente a Dios, no lo tiene presente en absoluto. Y otra vez, sigue a sus anchas, humillando, destrozando, destruyendo a su prójimo, porque él quiere, que dice aquí, el malvado, versículo 4, insolente, que todas sus empresas sean siempre exitosas, tan altos y alejados de él están tus juicios, y se burla de todos sus enemigos. Miren el sentido de autosuficiencia, versículo 6, nada me hará caer. Siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Sabemos que eso no es verdad, pero así piensa el necio en su corazón y procede de esa manera. Y los que están a su alrededor, como habla de los indefensos, los débiles, los destroza, los elimina. Qué difícil situación. Pero el salmista nos dice, esto pasa en el mundo, pero ellos no tienen control de las vivencias humanas. Dios es el que tiene control y los deja que experimenten, hagan todo lo que piensan, todo lo que quieren. Y luego viene su sentencia, su final, su juicio de parte de Dios. Pero esas dificultades, esas adversidades, no nos deben hacer perder de vista a nuestro Dios. Es decir, nuestra perspectiva de vida siempre está anclada, afirmada, asentada en nuestro Dios. Van a haber problemas difíciles. Siempre recuerdo esa imagen, claro, es una imagen, porque no es así. Cuando el Señor está en la barca y el mar está embravecido, y entonces parece que esa embarcación va a voltearse porque, wow, la cosa es terrible. Y el Señor, recuerda que les dice, o dice el Señor, despiértate, levántate, Señor, que perecemos. Y el Señor les dice, hombres de poca fe. Claro, en Él está la seguridad, en Él está la vida, en Él está el oportuno socorro, pero a Él debemos recurrir siempre, nuestra mente debe estar siempre aferrada, firmada en Él. Y a veces nos olvidamos. Entonces, nos ayuda a tener presente esto. Y David refiere esta situación tan particular, ¿no? Tiene angustia, tiene dolor, tiene afrenta, y el hombre malo se burla, le va exitoso, además dice siempre seré feliz, nunca voy a tener problemas.
y sigue adelante. Pero todo tiene su tiempo. Y esos tiempos de esta gente mala y perversa terminan. Y terminan bajo el juicio y el castigo de nuestro Señor. Pero nos ayude el Señor a llevar nuestra mente, nuestro pensamiento siempre a Él, para poder tener la certeza y la seguridad de proceder conforme Él nos muestra en su palabra. Vamos a orar. Señor bendito y Padre nuestro, te damos gracias por este momento que tú nos das para meditar en tu palabra, Señor. Y como tu siervo David expresa su impresión, su sentir, cuando él está pasando momentos de angustia, de desesperación. Y sin embargo, Señor, tú permites eso en nosotros, no más allá de lo que podamos resistir, pero nos permites ver y contrastar la realidad de la vida contigo y sin ti. Ayúdanos, oh Señor, a afirmarnos en esa fe que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre nuestro, a entender que somos tus hijos y todas las experiencias que tú nos das tienen propósitos para nuestras vidas. Y gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás presente y siempre estás con nosotros. Como dice tu palabra, no te dejaré ni te desampararé. Y tú demandas de nosotros, Señor, esfuerzo, entrega y sacrificio. Ayúdanos a entender, Señor, que siempre debemos ser esforzados en lo que hacemos y hacer lo mejor en cuanto de nosotros dependa. Sin embargo, las circunstancias a veces son difíciles, adversas. Sin embargo, Señor, tú tienes tiempos y propósitos. Y nunca seremos, Señor, llevados más allá de lo que podamos resistir. Porque así dice tu palabra, Señor. Juntamente con la prueba, tú nos darás la salida. Ayúdanos, Padre, a confiar, a descansar en ti y a entender que nos relacionamos con gente que no te conoce, interactuamos con personas que te conocen y la forma de proceder de uno difiere de la de otros. Danos sabiduría, Señor, para poder discernir lo que es correcto, lo que es conforme, Señor, a tu voluntad. Padre, y en medio de las circunstancias difíciles, adversas, podamos ver tu mano, tu protección, tu dirección, y nosotros, Señor, identificados con los principios tuyos, con hacer las cosas como para ti, nos ayudes y nos des esa serenidad y tranquilidad de vida en ti, Señor. Padre, David alude en este salmo a situaciones o momentos críticos y difíciles. Sin embargo, tú tienes un tiempo y tu momento, Señor, para actuar. Y eres fiel y eres justo, Señor. Ayúdanos a confiar, a creer, a descansar en ti, Señor. Gracias te damos por la fe que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es un medio de gracia para entender y comprender tu voluntad. Y, Señor, no estamos solos. Tú estás con nosotros. El Espíritu Santo nos guía en toda verdad. Gracias por este tiempo y nos sigas ayudando, Señor, para seguir meditando en tu palabra, reflexionando en ella. Y seamos por ti bendecidos, enriquecidos, fortalecidos, Señor. Ayúdanos, Padre nuestro, para que también nosotros podamos ser comunicadores de ese evangelio tuyo a los demás. Danos tiempo, oportunidades, Señor, para ellos. Úsanos, dirígenos, Padre, y que podamos hacer las cosas bien. Gracias te damos, Padre nuestro, por tu palabra, por este tiempo que nos has dado para pensar y para meditar. Y como dice tu palabra, Señor, esa obra que tú has empezado en nosotros, tú, Señor, la perfeccionarás hasta el fin.
Y gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros siempre. Y nos ayudes, Padre bendito, a orientar toda cosa que nos ocurra en tu dirección, en tu ayuda, para hacer las cosas bien, Señor. Gracias te damos por la esperanza que tú nos has dado en Cristo Jesús. Oramos, Dios bendito, por nuestro país, por nuestra nación, por nuestras autoridades. Señor, vemos que nuestro país, Señor, está en una situación favorable, pero sin embargo, Señor, vemos que hay otros intereses, hay otras motivaciones, Señor, por hacer las cosas como mejor les parezca. Ten misericordia de este pueblo, Señor, y gracias porque tu palabra sigue siendo proclamada y anunciada, Señor. Tú ayudes a tu iglesia, a tus hijos, doquiera que se encuentren, ayúdales, Padre. Ayúdanos, oh Señor, para hacer las cosas como corresponde. Padre Celestial, nosotros esperamos el retorno, la venida de nuestro Salvador. Padre nuestro, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Y así, Señor, como hemos leído en este salmo, en esta primera parte, hay situaciones duras y adversas. Sin embargo, tú estás allí. Y ayúdanos a creer y a confiar siempre en ti, Señor. Y que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro ser, siempre se oriente hacia ti, en ti, porque es de bendición para nosotros, Señor, obedecer tu palabra, vivirla, Señor. Oramos, Padre nuestro, por el resto de la familia, que sea con cada uno de ellos. Señor, tu gracia, tu misericordia sea manifiesta también, Señor. Gracias, Padre, por la esperanza que tú nos has dado en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor entonando el Salmo número 3. El Salmo número 3. Sí, creo que está en acá. Sí, acá está. El Salmo número 3. Lo ponemos en pie para alabar a nuestro Señor. Oh Jehová. Oh Jehová, Muchos son mis adversarios. muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No Hay para él salvación en Dios. Oh Jehová, muchos Son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios, mas Jehová es escudo alrededor de mí. Es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí. Es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Mas Jehová es escudo alrededor de mí. Es mi gloria y el que levanta mi cabeza.
millares de gente que pusieren sitio contra mí. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Vamos a orar al Señor para participar del sacramento de la cena de Él. Oremos. Señor bendito y Padre nuestro, te damos gracias por este momento que tú nos das también ahora para participar del sacramento de la cena del Señor. Y así, Señor, como nosotros hemos meditado en tu palabra y nos permites reflexionar y considerar nuestras vidas a la luz de tu palabra, también, Señor, en esta adoración a ti, nosotros debemos recordar y tener presente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo al instituir el sacramento de la cena del Señor. Padre nuestro, permítenos participar como conviene. Rogamos, Señor, tu bendición sobre los elementos del pan y del vino que han sido apartados de su uso cotidiano para representar el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Ayúdanos, oh Señor, para que este tiempo sea bendecido por ti y nosotros podamos ser, Señor, fortalecidos, desafiados, animados a seguir adelante, Señor. Rogamos tu bendición, Padre Celestial, por estos elementos y nos bendigas a cada uno de nosotros al participar en ellos. De ellos, Señor, porque representan tu cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Y Él dio su vida para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y de la condenación, Señor. Te damos gracias por este momento que tú nos das. Te pedimos estos favores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 11. Y vamos a tomar lectura desde el versículo número 17 en adelante. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor, versículo 17 en adelante, 1 Corintios 11. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Vemos, hermanos, las instructivas del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto al celebrar el sacramento de la Cena del Señor, es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, ahora que nos disponemos a participar de este sacramento de la Cena del Señor, Padre Celestial, te damos gracias por ello. Pedimos tu bendición sobre los elementos del pan y del vino, que han sido apartados, Señor, de su uso cotidiano, para representar el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Permítenos, Señor, participar como contigo. Ayúdanos, oh Señor, para que tu Espíritu Santo obre en nosotros y podamos, Señor, renovar nuestros votos y podamos, Señor, renovar nuestra vida y compromiso de ti. Y también, Señor, nosotros asumiendo este compromiso de vida, renovando nuestros votos de compromiso contigo, también, Señor, podamos ser instrumentos, personas de bien, de bendición, con el Evangelio de Cristo a los demás. Gracias por este tiempo que tú nos das. Señor, pedimos tu bendición por Jesucristo, nuestro Señor. Te lo pedimos. Amén. 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 Bien. Dice la palabra del Señor, entonces, en 1 Corintios, el capítulo 11, cuando dice, en el versículo número 23, y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Dice la palabra del Señor, de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí.
Vamos, hermanos. Dice la palabra del Señor, porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado para participar del sacramento de la cena que el Señor Jesucristo instituyera para su iglesia, Señor. Padre nuestro, te agradecemos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Él dio su vida por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna, Señor. Padre, te damos gracias porque el propósito tuyo ha sido, Señor, nuestra salvación y ha sido propicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el don de la fe que tú nos has dado. Hemos renovado, Señor, nuestros votos de ser tus hijos al participar de ese momento. Ayúdanos, oh Señor, para vivir en esa claridad de vida contigo, Señor. Y tú nos ayudes, Señor, en cada quehacer cotidiano. Y nosotros teniendo presente, Señor, que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho posible nuestra salvación, Señor. Gracias por este tiempo para recordarlo y tener presente lo que fue la manifestación de tu amor por cada uno de nosotros, por tu iglesia, Señor. Gracias te damos. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Hermanos, alabemos a nuestro Señor entonando el Salmo número 98. No sé si está allí. Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿No está ahí? Pero creo que lo podemos entonar, ¿no? Es muy breve. Sí, 2, 3. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Porque ha hecho grandes maravillas. Porque ha hecho grandes maravillas.
maravillas. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos has hecho nuevas criaturas. Señor, porque tú nos has dado vida eterna, un propósito para vivir para ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo de lectura, de meditación en tu palabra. Gracias, Padre, por poder participar del sacramento de la Cena del Señor. Gracias te damos, Dios nuestro, por este tiempo de adoración y rogamos que tú nos sigas ayudando para seguir creciendo en esta gracia, en este conocimiento tuyo. Padre Celestial, despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonemos el cántico de Simeón, ahora soberano Señor. Ahora soberano Señor, permite que, conforme a tu palabra, tu siervo vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, en cuanto a nuestros anuncios o indicaciones para la semana, el día miércoles tendremos nuestra reunión de oración a las 8 de la noche, y también el día jueves tenemos nuestra siguiente reunión para matrimonios, el capítulo 3. Seguiremos con las siguientes preguntas, la segunda parte de este capítulo, y también lo haremos a las 8 de la noche. Será un tiempo de ayuda, de bendición, y creo que cualquier otra persona que quiera participar en buen momento puede hacerlo para bendición de su vida y de su salud espiritual. Entonces el día miércoles y el día jueves tendremos estas reuniones como corresponde. El Presbiterio de Lima, hoy día tuve conocimiento recién, ha tenido una reunión, un servicio unido, Presbiterio de Lima. Bueno, la noticia no la he recibido yo con antelación del caso. Ayer fue en la noche que tuve conocimiento de esto, y nosotros hemos estado aquí porque no habíamos anticipado a los hermanos, pero hoy día en la congregación de los Jazmines se ha llevado a cabo el servicio unido por el Presbiterio de Lima, y el Señor sea, bueno, ayudándoles a cada uno de ellos. Tal vez para la próxima vamos a estar más alerta, pero bueno, la información llegó tarde. Si llegó tarde no se puede, por lo menos unas 2-3 semanas de antelación para tenerlo presente. No tenemos entonces otra indicación más, sino la de tener presente la reunión del miércoles y también la reunión del día jueves. No hay otro anuncio más, creo que no. Entonces de esta manera terminamos nuestro servicio de adoración. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.